San Malco, monje ermita, siglo IV, memoria libre. 21 de octubre. Fue mi cuna el campo de Nisbe. Hijo único, se empeñaban mis padres en casarme, pero yo había hecho el firme propósito de consagrarme a la vida monástica. No pudiendo resistir ni a las amenazas de mi padre, ni a los halagos de mi madre, un día me marché de casa, y como por el oriente tenía cerrado el camino por las fronteras de Persia y las tropas romanas, me vine hacia esta tierra de Siria. Llegué al desierto de Calcis, donde, al encontrar un monasterio, me dediqué a buscar el sustento con el trabajo de mis manos y a domar la carne con ayunos, bajo la dirección de un santo abad. Después de algunos años, al saber que se acababa de morir mi padre, sentí el deseo de volver a mi tierra para consolar a mi madre y disponer de la herencia. Mi abad se opuso tercamente, diciéndome que aquella era una tentación del demonio. Puso delante de mis ojos los ejemplos de los santos y las palabras de la Escritura, y viendo que no conseguía nada, se arrojó a mis pies, rogándome que no le abandonara. Desgraciado de mí, vencí aquellos ruegos con una victoria lamentable, pensando que no buscaba mi salvación sino su comodidad. Me acompañó hasta el exterior del monasterio, llorando como si fuera detrás de un duelo, y al despedirse me dijo: «Ya te veo, hijo mío, entre las garras de Satanás». Me junté a una caravana que iba de Calois a Edesa, atravesando un desierto por donde vagan en su caminar cierto grupo de beduinos. Éramos unos 70 viajeros, entre niños, jóvenes, hombres maduros, ancianos y mujeres. De pronto oímos galopar de camellos y caballos. Eran los sarracenos, hombres de zapatos anchos, de amplios mantos, de cuerpos bronceados y casi desnudos, de melenas desgreñadas y blancos turbantes. Como no venían a luchar, sino a robar, traían las largas lanzas en la mano, los arcos sin extender y las cajas con flechas al hombro. Nos atacan, nos roban y nos llevan prisioneros. En el reparto fui entregado a uno de ellos como esclavo, junto con una pobre mujer. Nuestro amo nos sube a los lomos de un camello y, colgando de él más que montados, caminamos a través del desierto, temblando sin cesar por nuestra vida. Para comer nos dan carne casi cruda, y para beber leche de camella. Después de pasar un gran río, llegamos a una soledad interior, donde estaba la mujer de nuestro amo con sus hijos. Tuvimos que adorarlos con la cabeza en tierra, según costumbre de aquellas gentes. Como la tierra es allí muy caliente, me quitaron el hábito, obligándome a andar casi desnudo. Me encomendaron el cuidado de ovejas, y esto fue para mí un consuelo, pues gracias a mi oficio de pastor, rara vez me encontraba con el amo y con los demás esclavos. Me consideraba otro Jacob, recordaba a Moisés y pensaba que tal vez habían pasado por aquellos lugares sus ganados. Mi comida era leche y queso, oraba sin cesar, cantaba los salmos que había aprendido en el monasterio y hasta llegué a encontrar agradable mi cautiverio. Pero ¡ay! Nadie puede considerarse seguro con las múltiples e inexplicables astucias del diablo. Mi amo, viendo que aumentaba su rebaño y queriéndome recompensar por mis servicios,
me propuso el casarme con aquella mujer que había sido robada conmigo. Le dije que era cristiano y que, como tal, no podía unirme a una mujer casada, pues ella lo era. Aunque había sido separada de su marido el día del asalto en la distribución del botín, él entonces, lleno de ira, sacó la espada, y ahí me hubiera dejado muerto si no corro hacia la esclava con los brazos abiertos. Llega la noche, más tenebrosa que nunca. Voy con mi nueva esposa a la choza destartalada que nos servía de vivienda. La tristeza nos abruma, nos detestamos el uno al otro y no nos atrevemos a confesarlo. Entonces sentí por primera vez lo terrible de mi cautiverio. Me postré en la tierra lamentándome y diciendo: ¿por qué he llegado hasta aquí? Después de haber guardado la virginidad toda mi vida, ¿tendré que casarme ahora cuando mi cabello empieza a encanecer? He aquí el castigo que me anunciaba el viejo abad. ¿Qué haré? ¿Esperaré la intervención divina? No, será mejor morir. También la guarda de la pureza tiene su martirio. Quedará sin sepultura, en la soledad, el testigo de Cristo. Seré mártir y verdugo a la vez. Pensando estas cosas, saqué mi puñal, le hice brillar en las tinieblas y dije: adiós, mujer desgraciada, quiero ser mártir antes que marido. Por Jesucristo te lo pido, exclamó ella, arrojándose a mis pies. No derrames tu sangre ni cargues de esa manera mi conciencia. Si quieres morir, mátame antes a mí y así nos juntaremos en la muerte. Pero escucha, también yo quiero guardar castidad. La desgracia del destierro me ha dado a conocer su belleza. Mírame como a una esposa de pureza unida a ti, no con los lazos de la carne, sino con el amor del espíritu. Deja que nuestros dueños vean en ti al marido, con tal de que Cristo sepa que no eres más que hermano. Amémonos con el alma y podremos engañar a los hombres. Me espanté de la proposición, lo confieso, y empecé a amar a aquella mujer, admirado de su valor. Nunca, sin embargo, vi su cuerpo desnudo. Nunca toqué su carne, temiendo a perder en la paz lo que había guardado en la guerra. Pasaron los días. Nuestros amos nos trataban con más confianza que antes. Jamás sospecharon que pudiéramos fugarnos. A veces pasaba un mes entero fuera de casa siguiendo los ganados. Después de algún tiempo, estando solo en el campo, sin ver otra cosa que el cielo y la tierra, me invadieron los recuerdos de mi vida en el monasterio y me puse triste al pensar en aquel padre que me educara y que había perdido. De pronto me quedé mirando un nido de hormigas que se agitaba y movía en un estrecho del camino. Era de ver las cosas más grandes que sus cuerpos de que iban cargadas. Unas llevaban semillas de hierba con las tenazas de su boca, otras sacaban tierra de los agujeros o detenían el curso del agua con montoncitos de tierra. Estas partían los granos traídos por sus compañeras para que, al humedecerse su casa, no se transformaran en hierba. Aquellas, con triste actitud, recogían los cuerpos de las que morían en el trabajo y, lo que es más extraño, en tan numeroso hervir de animalitos, la que salía no estorbaba a la que iba a entrar. Al contrario, si la veía abrumada por el peso, iba y la ayudaba, poniendo su cuerpo bajo la carga. Fue un bello espectáculo el que se me presentó aquel día. Recordé las palabras de Salomón:
con las que nos invita a considerar la industria de las hormigas. Empecé a odiar más y más aquel cautiverio en el que vivía y anhelar las celdas del monasterio, buscando la semejanza de aquellas hormigas que formaban un solo granero y no teniendo ninguna cosa propia, las poseen todas en común. Al volver a casa salió a mi encuentro la mujer. No pude ocultar en el rostro la tristeza de mi alma. Ella se da cuenta y pregunta la causa de mi desaliento. Se la digo, la animo a la fuga y aprueba mi idea. Le pido silencio, me da su palabra y hablamos sigilosamente, oscilando entre el miedo y la esperanza. Tenía yo en el rebaño 2 cabritos muy grandes, los mato, lleno de aire sus pieles y preparo las carnes para el camino, y comenzamos la marcha. A las 10 millas encontramos el río, echamos los pellejos al agua y comenzamos a nadar sobre ellos, remando con los pies. Nos dejamos llevar algún tiempo por el agua para que, si nos perseguían, perdieran nuestra pista al llegar al otro lado. Al fin tuvimos que saltar a tierra porque las provisiones de carne se nos mojaban y en parte iban desapareciendo. Bebimos agua hasta saciarnos, pensando en la sed que nos aguardaba. Corrimos mirando siempre a la espalda y avanzando más de noche que de día. Todavía se estremece mi cuerpo al pensar en la angustia que entonces nos atormentaba. Al tercer día vimos confusamente a gran distancia 2 hombres montados en camellos que venían corriendo a todo galope. Es el amo, nos dijimos, pensando en la muerte segura que nos aguardaba, y viendo que el sol se oscurecía a nuestros ojos, llenos de miedo, comprendimos que las huellas de nuestros pasos nos habían traicionado. Y en esto vimos a la derecha la boca de una cueva que penetraba a gran profundidad bajo la tierra. Entramos dentro, pero nos quedamos cerca de la puerta por temor a los animales venenosos, pues sabíamos que las víboras, los basiliscos y los escorpiones suelen buscar estos sitios huyendo del ardor del sol. ¿Cuál no sería nuestro espanto cuando, unos instantes después, vimos que el amo y un esclavo como nosotros se detenían junto a la entrada? La muerte misma no hubiera podido causarnos una impresión tan terrible. Mi lengua se traba al pensar que el amo me llama, todavía furioso. Entra el esclavo para atraparnos, mientras él sujeta los camellos, esperándonos con la espada desenvainada. Cerca de nosotros oímos esta voz: «Salgan, malvados, a pagar la pena que han merecido. ¿Por qué tardan?». Nos dimos cuenta de que apenas nos veía por el paso repentino de la luz a la oscuridad, y ya nos disponíamos a obedecer, viendo que era inútil toda resistencia, cuando vimos que una leona se arroja sobre aquel hombre y, agarrándole del cuello, le arrastraba al interior. Dios santo, qué terror sentimos y qué gozo al mismo tiempo. Impaciente el beduino por la tardanza, creyó que resistíamos al esclavo y entró en la cueva blandiendo la espada y gritando furiosamente. Ya se acercaba a nosotros amenazador cuando fue atacado por la fiera. Ahora ya no era la cólera de los hombres la que temíamos, sino la furia del animal. Nos apretamos contra la roca, temblando, sin atrevernos siquiera a respirar. Y así estuvimos algún tiempo hasta que, con gran sorpresa nuestra, vimos que la leona, al darse cuenta sin duda de que habían descubierto su madriguera, salía llevando un cachorrillo en la boca y nos dejaba su refugio. Esperamos largo rato a que se marchara lejos de ahí
y al caer la tarde nos decidimos a dejar la cueva. No lejos de la entrada vi los camellos que dormían tranquilamente. Subimos a ellos y bien reanimados con las provisiones que traía nuestro dueño, continuamos el viaje. 10 días tardamos para llegar a la primera estación romana. Después de oír nuestra historia, el juez nos envió al procónsul de Mesopotamia y ahí nos dieron el precio de los camellos. Supe que mi abad se había dormido ya en el Señor y en consecuencia me retiré a esta tierra de Siria, donde mi único amo es Dios, a quien sirvo, aguardando el momento en que me dé la paga. Esta es la historia tal como la contó el monje Malco al joven Eusebio Jerónimo hacia el año 350. Este joven, lleno de aventuras y heroísmos, había dejado su tierra de Dalmacia para recorrer el oriente misterioso. En Antioquía conoció al obispo Evagrio, el cual le llevó a un pueblo de su propiedad que había en la diócesis y se llamaba Maronia. Ahí escuchó hablar de un santo anciano llamado Malco, famoso por su virtud y por sus penitencias, y de una vieja venerable que le acompañaba en sus penitencias y obras de piedad. Vivían como Zacarías e Isabel en los alrededores del templo, solo que no había ningún Juan de por medio. Admirado del caso, el joven se presentó donde vivían los dos viejos, y entonces fue cuando Malco le contó los detalles de su accidentada vida. Eusebio Jerónimo, San Jerónimo, recogió con entusiasmo aquella hazaña maravillosa de heroísmo evangélico y con ella iluminó una de sus páginas más inspiradas. He expuesto, concluye, una historia de castidad para los hombres castos. Ustedes cuéntenla a los que han de venir, para que sepan que la pureza no está cautiva ni entre las espadas, ni entre las bestias, ni entre los desiertos, y que el hombre que se ha entregado a Cristo puede morir, mas no ser vencido.